comenzar la sesión. Cuenta, señora secretaria. Hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el analista señor Paco González sobre legislación comparada de las definiciones de leche y queso y demás conceptos que están en el proyecto. ¿Que lo tiene su señoría? Este es el documento, está en sus carpetas y le damos la palabra sucintamente. Le vamos a usar la palabra sucintamente a Paco González. Don Paco. Por su intermedio, presidente, saludo a todos los senadores y diputados que están presentes. Bueno, a la biblioteca se le pidió hacer un pequeño análisis respecto a las observaciones que hizo la OMC, también respecto a las definiciones y también a algunas observaciones que se realizaron respecto al etiquetado. Cabe destacar lo siguiente, que respecto a las definiciones, las observaciones que se pronunciaron fueron a los proyectos de ley ya anteriores, es decir, los dos proyectos de ley que se unieron en la Comisión de Agricultura de la Cámara y también en este proyecto de ley en el Senado. Entonces, las observaciones que se realizaron eran a esos proyectos. Al analizar el texto unido, el preliminar de esta comisión, hay variaciones que son muy semejantes a la regulación actual que está presente en Chile. Entonces, por ejemplo, en el caso que se hacen observaciones a definiciones de leche líquida que aparecen en los proyectos de ley, cabe destacar que sí existe el concepto de leche líquida en la regulación actual. Entonces, por eso hay ciertas cosas, en otras palabras, la OMC también hace una crítica también a lo que está actual, como en los proyectos de ley, ¿ya? Respecto, en general, las definiciones no existen definiciones, en comparación a otros países, no existen, las definiciones son parecidas, hay algunos alcances que son mínimos, pero en general son parecidas si los comparamos con los otros países. Respecto al etiquetado, si nosotros comparamos los etiquetados con la información que se desea señalar acá, cabe destacar que acá en las observaciones que realizó la OMC señalan mucho respecto a que se va a perder un poco al momento que los productos ingresan acá al país, se tiene que señalar con el país de origen. Y en el caso de la Unión Europea, en lo que son etiquetados, por ejemplo, en Francia, la legislación solicita la siguiente información en el etiquetado para la información: país de ordeña, país de acondicionamiento del producto final, cuáles son las etapas, los distintos países que intervienen en el proceso para el producto final del consumidor. También a nivel opcional se puede exigir el nombre del país o también si viene dentro o afuera de la Unión Europea, entre otras cosas. España está en el periodo de aplicación también de estas nuevas modificaciones, que también señala que es necesario señalar el país de ordeño, también el país de envasado o el país de transformación, el origen de la leche y también cuáles fueron las etapas sucesivamente. La Unión Europea está gracias a la regulación francesa, que comenzaron con estas indicaciones respecto a casi todos los países están en este proceso de transformación de este nuevo etiquetado de la leche, ¿ya? En el caso de Canadá como Estados Unidos, ellos tienen lo que establecen ellos. En el caso de Canadá, voy a nombrar que tienen que nombrar, aparte del tipo de leche, ellos, cuando es producto canadiense, tienen que señalar con una bandera, señalan en su etiquetado principal, ponen que el producto es canadiense, con la bandera señalada. Y en el caso que produzca alguna modificación, también tienen que señalar que el producto fue modificado en el país, es un producto Canadá, pero sufrió modificaciones porque el producto no viene. Pero a la vez también la única forma que Canadá acepta leche de Estados Unidos. Pero ellos tienen un convenio interno sanitario súper estricto respecto a las regulaciones. Y en el caso de Estados Unidos, si pasa alguna modificación, Estados Unidos también permite solamente leche de Canadá. Hay una salvedad que tiene Estados Unidos, eso sí, que en el caso que señala que solamente se puede vender leche leche líquida, se podría, en el caso que faltara leche líquida, se podría reconstituir leche. En el caso netamente que sea por necesidad y el Ministerio lo tiene que aprobar debido a la escasez de leche que existe en el mercado. Es una forma que tiene más o menos para la seguridad. Eso sería más o menos, en general, la información que les puedo indicar. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Andrés Meneses. No, que después le damos la palabra por otro documento.
Gracias, presidente. Algunas consultas al profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional. Con respecto a lo primero que él señalaba en cuanto a que las observaciones hechas por los países que participaron en el proceso de consulta de la OMC están referidos a los proyectos originalmente presentados y no a los textos que actualmente estamos discutiendo. Por lo tanto, dada esa situación, quería consultarle a don Paco González, por su intermedio, presidenta, si tiene alguna situación o algún trabajo comparado o desagregando aquellos aspectos que quedaron fuera de los textos que estamos actualmente discutiendo versus las observaciones que hoy día tenemos por la OMC en el proceso de consulta originalmente abierto en dicha instancia. ¿Que se había trabajado en la comisión? Presidente, las consultas, la respuesta a las consultas hechas en el marco de la OMC el proyecto original. Están referidas a los proyectos originales. Sí. ¿Ya? Esos proyectos que originalmente se presentaron no son los mismos que estamos discutiendo hoy día. Ya, pero eso es algo que he trabajado en la comisión internamente. Pero me refiero a los textos aprobados por las cámaras de origen, presidente. El que fue rechazado por la Cámara Revisora. Claro, o sea, lo que quiero puntualizar es que el texto de los proyectos aprobados en primer trámite no es el mismo que los textos sometidos a consultas de la OMC. Rechazado segundo. Efectivamente. Entonces, dada esa situación, quería consultarle al experto de la biblioteca si habían hecho algún comparado o algún detalle desagregando aquellos aspectos que quedaron fuera de los textos originales y cómo conversan esos textos aprobados en primer trámite con las observaciones hechas por la OMC en cuanto a si éstas subsisten o no respecto de los textos aprobados por las respectivas cámaras de origen. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Para la elaboración de este proyecto se basó en el texto que fue entregado a la comisión en la semana anterior, en el comparado, donde se compararon las definiciones, pero no se trabajó con los textos originales con la observación de la OMC. Lo que se comparó fue el texto entregado la semana pasada, que fue comparado con las definiciones de la que se trabajó en esta mesa. Lo que se comparó es el texto que está trabajando la comisión. El último texto. El último texto. Ya, el de acuerdo. Está bien. El de acuerdo entre los parlamentarios, senadores y diputados. Eso es lo que va a salir finalmente. Ya, está claro. La senadora, ¿sobre este tema? Y lo último que quería consultarle era si había considerado que la legislación canadiense a la cual el experto de la biblioteca alude está referida solamente a la provincia de Ontario y no a todo Canadá, dado que esa fue justamente una de las observaciones que Estados Unidos hizo en el marco de la consulta a la OMC. Es decir, no era una legislación del Commonwealth o federal, por así decirlo, sino que estaba solamente referida a Ontario. Gracias, presidente. Sí. Solo Ontario, que es la región la provincia más habitada, Exacto. más populosa de Canadá, donde está la mayor cantidad de población. Bueno, la senadora Aravena va a explicar otro documento que está en sus carpetas, a propósito del debate que se originó respecto del primer artículo del proyecto de ley y que tiene que ver con un tema bien de fondo, que era donde se radicaba la fiscalización del cumplimiento de esta ley, o en el Ministerio de Salud o en el CERNAC. Así que le doy la palabra a la senadora Aravena y el documento está en sus carpetas. Yo no voy a leer todo el documento porque es muy largo, está en sus manos. Hay algunos diputados que lo tuvieron, se los enviamos, los que teníamos teléfono se los enviamos el fin de semana, pero se hizo un comparado de las funciones de cada una de las dos instituciones, Salud y CERNAC. Y solo voy a leer la última conclusión. El control, fiscalización y sanción por el incumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y la normativa dictada a su amparo, incluyendo la publicidad engañosa, corresponde a la autoridad sanitaria. De hecho, todo lo que hoy día se ha legislado está vinculado a autoridad sanitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 542 del decreto 977, que establece que las infracciones a las disposiciones del presente reglamento serán sancionadas por los servicios de salud del territorio que hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario en conformidad con lo establecido en el libro del Código Sanitario. La lógica detrás de que el CERNAC fiscalice infracciones relacionadas con el etiquetado de la leche se relaciona con un problema de información errónea a los consumidores, pero no con la cuestión de salud pública.
Indudablemente que resulta más apropiado que sea la autoridad sanitaria la que fiscalice estas materias, no solo porque desde el punto de vista práctico cuenta con mayores atribuciones fiscalizadoras, puede imponer multas e incluso cancelar la autorización de funcionamiento o los permisos concedidos, sino porque es una materia que se inserta dentro de los asuntos del Código. Tema que evidentemente no está en discusión si es que mantenemos nuestro artículo primero, en donde todo este proyecto de ley estaría vinculado al Código. En ese contexto, vuelvo a reiterar que cuando uno revisa las atribuciones del CERNAC, y aquí están descritas con detalle, tiene atribuciones para denunciar, demandar y hacerse parte de aquellas causas que comprometan los intereses de los consumidores. Pero efectivamente todo el etiquetado de alimentos vinculado a lo que nosotros vemos hoy día en los supermercados está siendo fiscalizado hoy día por el Servicio de Salud, no por CERNAC. Entonces, ¿por qué este proyecto, que es leche, que quizás desde el punto de vista del consumo per cápita de los chilenos tiene mucha más importancia que un paquete de galletas, un Super 8, una papa frita, estamos queriendo llevar este proyecto a CERNAC, cuando es importante que los diputados acá y senadores que estamos hoy día nos planteemos que, siendo el consumo per cápita de Chile de la leche de 152 litros por habitante, probablemente uno de los productos alimenticios más importantes en la dieta alimentaria de los chilenos desde que nacemos hasta que morimos, ¿por qué este producto, que es tan importante para la alimentación de los chilenos, va a quedar supeditado a una supervisión del CERNAC y no del Servicio de Salud, como siempre lo planteamos inicialmente? Este comparado es largo, no lo voy a leer en completo, pero si ustedes lo revisan en detalle, son todos los argumentos que indican que desde el punto de vista práctico es más lógico y necesario que este proyecto esté vinculado a salud y de esta manera al Código Sanitario, lo que va a permitir, y con esto termino, que el proyecto sea un proyecto supervisado, fiscalizado. El pasarlo al CERNAC no es operativo, no tiene experiencia porque, de hecho, vuelvo a insistir, todo el etiquetado de alimentos que existe en Chile, en lo que te refiere a productos principalmente vinculados a snack, a galletas, etcétera, siempre ha sido supervisado por el Servicio de Salud. ¿Por qué un producto tan importante que consuma en promedio en Chile 152 litros, vamos a pasarlo al CERNAC? No veo argumentos y en ese sentido, presidente, le pido que hoy día, siendo gravitante el primer artículo del proyecto de ley, lo podamos votar hoy día. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. La verdad es que compartir el criterio que tiene la senadora Carmen Gloria Aravena, en el sentido de que es la importancia que tiene este producto, que quede radicado su fiscalización, porque tiene, a mi juicio, dos cosas que son relevantes, importantes. Uno es la trazabilidad del producto, y lo segundo es la sanción que puede tener, porque está claramente establecido en el Código Sanitario las sanciones que son importantes. También es importante considerar que no excluye las acciones o las prerrogativas que tiene el CERNAC. Por lo tanto, sería de quitarle fuerza a este proyecto de fiscalización y que creo que va en la línea correcta. Por lo tanto, comparto el criterio total que ha manifestado la senadora. Andrés Meneses. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiéramos señalar como Ejecutivo que estamos de acuerdo con las conclusiones que la senadora Aravena anota en el comparado que ha presentado, porque efectivamente quien hoy día tiene las facultades para fiscalizar los puntos de etiquetado que se están discutiendo en esta ley es efectivamente el Ministerio de Salud, y entendemos, tal cual ustedes lo entienden, de que este proyecto no pretende cambiar eso, sin perjuicio de las facultades que en cuanto a etiquetado referido a la información al consumidor tengan hoy día el CERNAC, y por lo mismo los mismos parlamentarios se han preocupado de anotar en la columna derecha de este comparado cuál es la competencia que el CERNAC tiene en esa materia, sin perjuicio del ámbito sanitario. Por lo tanto, como primer punto, presidente, estamos de acuerdo con estas conclusiones. Efectivamente, hoy día quien aborda estos temas es el Ministerio de
Salud, y esto no estaría cambiando con este proyecto. Para delimitar lo más claramente posible el ámbito de la discusión y para entender bien de qué es lo que estamos hablando, es más bien de un aspecto formal que puede tener alguna incidencia desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista reglamentario. Lo que estamos discutiendo en este punto es si este proyecto fusionado va a ser una ley independiente o se va a traducir en nuevos artículos que van a quedar incorporados al Código Sanitario sin perjuicio de las facultades que en materia de etiquetado en relación a los sanitarios tiene el Ministerio de Salud y sin perjuicio de las facultades que en materia de etiquetado tiene el SERNAC con lo que tiene que ver con la información a los consumidores. Por lo tanto, presidente, y tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, el Ejecutivo solicita encarecidamente que podamos dejar este punto pendiente sin perjuicio de que en la próxima sesión puedan concurrir también los profesionales del Ministerio de Salud a dar algunas razones o su opinión en cuanto a este punto, y sin perjuicio de eso, dado que ya empezamos a trabajar la semana anterior en cuanto a establecer como Ejecutivo dónde resulta más conveniente que quede alojado este proyecto, sin perjuicio de eso, puede que incluso antes de la próxima sesión el Ejecutivo pueda tener una opinión formada que puede hacer llegar formalmente a la Secretaría de esta comisión. Gracias, presidente. Senadora Aravena. Yo voy a ser bien franca. La verdad es que no estoy de acuerdo con la propuesta. Este proyecto lleva un año de discusión. Ambos cámaras pusimos como premisa el que esto iba a ser parte de una modificación del Código Sanitario. Y el Ejecutivo, en el año que estuvimos discutiendo este tema, en ambas cámaras jamás se pronunció respecto de que fuera una ley independiente. La verdad es que yo creo que la única fuerza que tiene de fiscalización este proyecto y que realmente los chilenos tengan, digamos, la realidad de que esto se transforme en algo práctico es que pase al Código Sanitario, y en ese sentido, más allá de las distintas aprensiones, preocupaciones que son súper legítimas, habrá tiempo para escucharlas durante el mes antes de cerrar este capítulo en Osorno, pero yo no estaría de acuerdo con dejar de votar el primer artículo hoy día. Entonces la senadora nos pide que votemos ahora, no que esperemos. Sí, Andrés Meneses. Dado que efectivamente la senadora acaba de señalar de que esta modificación, este proyecto o estos nuevos artículos debieran quedar insertos en el Código Sanitario, cuerpo normativo que es administrado por el Ministerio de Salud, es que reiteramos la solicitud de que podamos conversar este punto cuando pueda venir el Ministerio de Salud a dar su parecer a esta comisión. Eso puede ser la próxima semana o incluso puede ser antes, si es que durante esta semana llegamos a un entendimiento final con el Ministerio de Salud. Lo que ellos piden es simplemente que este asunto quede pendiente antes de que sea votado para que pueda ser revisado internamente como Ejecutivo. Gracias, presidente. La solicitud del Ejecutivo es postergar la votación. La solicitud de la senadora Aravena es votar. Entonces, ¿algún parlamentario es partidario de suspender la votación o postergarla como propone el Ejecutivo? No. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a votar. Sometemos a votación el artículo único, que es el primero del proyecto de ley. Vamos a votar entre las dos alternativas. La alternativa defendida por la senadora Aravena es que esta sea una modificación del Código Sanitario. La iniciativa propuesta por el Gobierno es que sea una ley distinta. Eso tiene un efecto respecto de quién fiscaliza. Si es el Código Sanitario del Ministerio de Salud, si es una ley independiente, ahí dependiendo de la materia sería el Ministerio de Salud, o la Secretaría General Ministerial respectiva o el SERNAC. ¿Sí? Presidente, como usted acaba de señalar, la idea es que la autoridad sanitaria no pierda las competencias que hoy día tiene en esta materia. Por lo tanto, estando radicado este proyecto en una ley distinta e independiente, perfectamente esa ley puede también decir de que estas normas se establecen sin perjuicio de las competencias de fiscalización que correspondan al Ministerio de Salud. Por lo tanto, es el problema de que, siendo una ley independiente, pueda quedar desacoplada de las facultades sanitarias que el Ministerio de Salud tiene en relación con la fiscalización de la leche y los productos lácteos. La verdad es que es de fácil solución por la vía de la redacción que le estoy sugiriendo. Gracias. Está claro el punto. El Ejecutivo plantea de aprobarse su redacción es que habría que agregarse un artículo respecto de las competencias. La propuesta de la senadora Aravena es que sea ligeramente la modificación del Código Sanitario. Así que procedemos a votar. Secretario, tome la votación. Ya. En votación el artículo único. Vamos a votar artículo único. ¿Sí? O sea, a favor
se aprueba la propuesta de la senadora Aravena. No, y de las dos cámaras. La propuesta parlamentaria. Claro, Sí, que ha sido defendida por la senadora Aravena, pero corresponde al acuerdo entre diputados y senadores. Sí, Andrés Meneses. La última vez que nos la palabra, porque vamos a morir la votación. Sobre esta materia. Una consulta solamente de procedimiento de forma. La propuesta que aparece en la tercera columna es un artículo único, por lo tanto, me parece que técnicamente lo que habría que señalar en este punto es pedir una votación separada de ese primer inciso, que es el que se refiere a dónde va a quedar radicada el artículo. Solamente quería clarificar eso para después discutir separadamente cada una de las definiciones que vienen después. Esto lo expliqué yo en la primera sesión. Vamos a votar el artículo único. El artículo único agrega el 101 bis, ter, quater, y etcétera. Después, si son 2, 3, 5 o 20, depende del contenido que aprobemos. Pero lo que vamos a votar es si es artículo único o es artículo primero. Es decir, si es una reforma del Código Sanitario o una ley independiente. Sí. Lo que habían acordado el equipo de senadores y diputados era que era una reforma del Código Sanitario. El Ejecutivo tiene una postura distinta. Así que procedemos a tomar la votación. Votamos el artículo único. Si se vota a favor, se entiende que se aprueba la propuesta parlamentaria. Diputado Velázquez, ¿cómo vota el artículo único? Diputado Kuchel. Diputado Hernández. A favor. Diputado Flores. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba entonces por unanimidad. Pasamos ahora al 105 bis. Lo mismo. ¿Ya le dan ustedes lectura? ¿Lo leo? Sí. Artículo 105 bis. Leche es la secreción mamaria normal, exenta de calostro, de animales lecheros, obtenida mediante una o más ordeñas, sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior. La expresión leche, sin otra denominación, es el producto de la ordeña de la vaca. Las leches de otros animales deberán denominarse según la especie de que procedan, como también los productos que de ellas deriven. La leche se clasifica en... Esperemos ahí. Esto es... vamos a votar la primera parte, antes de la clasificación, para ir distinguiendo. Sobre esto, en el documento que ustedes tienen en su carpeta, en la columna segunda, está el códex. Esto se puede comparar la definición de la ley con la del códex. Y en la primera está el reglamento sanitario de los alimentos. Y en la última columna la observación en la OMC. Como aquí no hay observación en la OMC, lo vamos a separar. Entonces, sobre este punto, ¿votamos o algún parlamentario quiere argumentar? ¿Quiere comentar el Ejecutivo? Andrés Meneses. Gracias, presidente. Una de las razones por las cuales también sería conveniente tener acá a las autoridades del Ministerio de Salud es porque el artículo 198 del reglamento sanitario actualmente vigente establece una definición de leche que, como ustedes saben, no está correctamente alineada con el Códex. Primero porque simplemente circunscribe esa definición a el producto de las vacas, en circunstancia que puede ser cualquier animal de abasto. Y además de eso, también esa definición está en proceso de corrección en cuanto a que no es necesario que sea de ordeñas ininterrumpidas, además de que tampoco queda claro por qué tiene que ser leche exenta de calostro. Yo sé que existen razones de tipo sanitario que exigen que no puede ir calostro en el producto final destinado al consumo humano porque es un producto además que está destinado a alimentar a los terneros en su primera etapa. Por lo tanto, en principio, como Ejecutivo, presidente, opinamos que la definición de leche que debiera estar contenida en este proyecto debiera ser la del Códex, es decir, aquella que señala que la leche es la secreción mamaria de animales lecheros, obtenida mediante uno o más ordeños, le sacamos el tema de la ininterrupción, sin ningún tipo de adición o extracción destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior. Nos parece que esa definición que acabo de leer, que es la del Códex, es la que más se alinea con la definición que debiéramos redactar acá. Gracias, presidente. Diputado Hernández. Exento de calostro, que es la parte que hace ruido, para parecer al Ejecutivo, eso está incorporado en el Código Sanitario de los Alimentos que entra en vigencia el próximo año. Por lo tanto, nosotros lo único que hemos hecho es eso, y creo que además no altera la definición del Códex Internacional, porque es evidente que exento de calostro es lo que se produce y lo que se exporta y se importa a nivel internacional. O sea, creo que no dañaría en ninguna característica a la definición actual. Presidente. Diputado Flores.
Si me permite, presidente, y la verdad es que no tiene ninguna justificación el tratar de exceptuar el término calostro, por cuanto la leche es leche, tiene constituyentes, tiene circunstancias que son lo que mantiene una vaca o una hembra durante toda su campaña y que dura varios meses, 8 meses, 10 meses. El calostro dura 24 horas. Y tiene unas condiciones tan particulares que lo sacan del concepto y de la definición propiamente tal de leche. Está cargada de proteínas que son más bien las destinadas a reemplazar el sistema inmunológico. Entonces, ninguna empresa va a vender calostro. Por esa razón, lo que nosotros aquí marcamos el punto, excepto de calostro, y está en el Código Sanitario. Entonces no veo por qué el Ejecutivo hoy día pretende eliminar el término, a no ser que quieran mezclar leche con calostro, porque en otros países no lo venden y por lo tanto puede ser una buena importación. No sé, pues me pregunto, no hay otra explicación. Gracias, presidente. Senadora Aravena. Solo ratificar el punto. Efectivamente, el calostro en las lecherías no se utiliza para venta. El calostro es un producto de las primeras horas, ¿cierto?, de la ordeña, que va destinado principalmente a la alimentación de los terneros. Una vez que se destetan ya ese proceso ya no existe, es un proceso biológico y no podría ninguna lechería estar comercializando calostro, por lo menos hoy día. Y por otro lado, yo pediría, y que creo que por un tema de orden, que si el Ejecutivo tiene observaciones a la redacción de estos artículos, pudiera presentarlo, porque ya nos queda unas 2 sesiones más para votaciones, y la idea es tener esto antes, como para poder también hacer el punto con anticipación, de tal manera que si hay en la redacción final, que nosotros tenemos acá, observaciones a la redacción, las pudieran traer antes y de esa manera ordenamos más la discusión. Gracias. Proceder a votar el artículo 105 bis. ¿A votar a favor? Sí. El inciso primero, sí, hasta donde se dio lectura, o sea, hasta antes de la leche se clasifica hasta antes de eso. O sea, el inciso primero y segundo. ¿O usted tiene observación del inciso segundo? Ya. Entonces, inciso primero y segundo, hasta la palabra deriven. Okay. ¿Ya? Que está en la página 2. Vamos a proceder a votar. A favor es con calostro, en contra sin calostro. Entonces, Diputado Velázquez, ¿cómo votan los incisos? Estoy sometiendo a votación la propuesta parlamentaria, por tanto, es con calostro a favor. El que está en contra del calostro, vota en contra. O sea, que se excluye el calostro, vota en contra. Exacto. Ya. El voto a favor es con calostro incluido. O sea, exceptuado el calostro. Exenta de calostro. Exacto. Sí. Diputado Kuchel. Diputado Hernández. A favor. Diputado Flores. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Aravena. Señor presidente. A favor. Que aprobado entonces por unanimidad. Entonces, ahora procedemos a la lectura desde la leche se deriva. Hay un error en la transcripción porque faltan las letras A y B de la clasificación, pero la va a leer la secretaria. La leche se clasifica en leche natural, leche cruda, leche reconstituida. ¿Sigo con los...? ¿No están definidas? No están definidas. Son las... Ya. Pregunta desde la ignorancia. ¿Está absolutamente claro qué se entiende por quien que la defina la ley, qué se entiende por leche natural y leche cruda? ¿Será necesario la definición legal? Sí, hay que explicarla. ¿O basta la mención y porque es un término autoexplicativo, como podríamos decir? Pero ahí tiene una explicación. Diputado Flores. Si me permite, presidente, en términos generales, el diputado Hernández podrá complementarlo. En términos generales, lo que pasa es que hoy día, cuando uno compra en el supermercado, dice leche natural. Y la leche natural tiene una definición muy particular que choca con lo que en la naturaleza se produce. Cuando uno ordeña, lo que uno tiene es una leche cruda. Y cruda porque no está estandarizada y no está pasteurizada, por lo tanto no se puede vender. Y eso es lo que hay que diferenciarlo de la leche natural, porque si no, ¿cómo le llamamos a la leche no intervenida? Si no le llamamos natural, no hay leche que sea intervenida. Nosotros, por definición, hoy día tenemos que la leche natural se vende. Y de acuerdo al código, no se puede vender porque es una leche que en definitiva, que no está por pasteurización. ¿Cómo se diferencia? Y quienes trabajamos o hemos trabajado en el campo lo hacemos. La leche cruda es la recién ordeñada. Esa leche no se puede... Cuando esa leche es enfriada, es estandarizada y es pasteurizada, se puede vender. Y esa es una leche cruda. Esa es una leche natural. Esta es natural. ¿Ya? Cuando no se le hace ningún proceso y es el ordeño al pie de la vaca, que tradicionalmente esa es cruda y esa no se puede.
la explicación quedó clara. Muy bien. Mi pregunta ¿es necesario incorporar dicha explicación en la definición legal? Sí, presidente. Sí, presidente. Y la explicación es porque hoy día, en términos, Ya, pero habría que agregarla, en términos habría que claros, redactarla. la natural no se podría vender. Y sin embargo está en todos Sí, los pero en todas las etiquetas. habría que agregar entonces lo que se entiende por leche natural Sí. y lo que se entiende por leche cruda, porque no está la definición aquí en el proyecto. Sí, la Sí, tenemos. está, acá. la tenemos Diputado nosotros. Hernández. ¿La tiene? Sí, Perfecto. sí. De hecho, la tuvimos definida. Lo que sucede es que hoy día, presidente, se vende como leche natural una leche que tiene un procedimiento. Y la definición actual de leche natural significa que está extraída de la vaca, homogeneizada, estandarizada, pero sin un tratamiento térmico. Eso es la definición de leche natural actual. En el comercio uno se encuentra con productos que dicen leche natural. Sería un engaño al consumidor venderla si no cambiamos la definición. Hoy día se vende con leche natural cosas que están con un proceso térmico incluido. Entonces nosotros quisimos diferenciar justamente eso para evitar que pueda existir una comercialización distinta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir viendo definición a definición. Entonces, yo tengo aquí el proyecto que no está en el documento. Lo que pasa es que aquí en el documento no aparecía ni natural ni cruda, pero además no explicaba lo que era natural y cruda. Y mi pregunta era si era necesario agregarlo a la ley o al autoexplicativo. Es evidente que hay que agregarlo. Entonces yo voy a dar lectura a lo que aprobó la Cámara de Diputados, Así donde es. sí está la definición y vamos a ir uno a uno. Entonces, primero, sobre leche natural. Leche natural es el producto líquido de la ordeña de la vaca, entendía los términos del numeral 1. Ahí no sé si el numeral hace referencia... El numeral 1 es el primero, el inciso de la leche, la secreción, la que ya aprobamos. Ya, será ya. Claro. Leche natural, el producto líquido de la ordeña de la vaca. ¿Entendían el numeral 1? ¿Es necesario agregar el Es lo que ya numeral 1? aprobamos, sí. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Así es. Porque eso dice Eso la se ley. entiende por natural. Sí. Ya. Y después, leche cruda es aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de su contenido de materia grasa antes del proceso de pasteurización, tratamiento a ultra alta temperatura, en adelante también UHT o esterilización. Sí. Sí. Andrés Meneses. Presidente. Vaya adelante, ejecutivo. Además, el concepto de leche natural le da una señal al consumidor que no es leche reconstituida ni recombinada. Y yo creo que ese efecto es sumamente importante. ¿Me la devuelve? Presidente. Sí, diputado Flores. Presidente, para aclarar meridianamente el punto, lo que hoy día define el Código Sanitario es lo que nosotros hoy día estamos trasladando a leche cruda. O sea, es la leche sin pasteurizar, por lo tanto no se puede vender a público. Y estamos creando una nueva definición de leche natural para que aquella persona que sepa que es leche de vaca, pero que no ha sido transformada mediante ningún mecanismo, pero sí pasteurizada y sí se puede consumir, efectivamente sea una leche natural. Esto es fundamental, presidente. Presidente. Claro, lo que pasa es que... Sí, sobre la leche natural la definición la reduce a la vaca. Y en la definición anterior que aprobamos se refiere a la selección mamaria de animales lecheros. Entonces habría que cambiar la definición para que quede igual que la primera. Sí, entonces, propongo lo siguiente, dejemos pendientes estas dos definiciones porque creo que hay correcciones de forma que hay que realizar, entendiendo que hay que aprobarlo, pero no van en concordancia con lo que aprobamos. ¿Ah? Dejémoslo aprobado con los cambios de redacción. ¿Sí? Sí, O sea, y también sería interesante, yo colocaría como letra A, leche cruda, para entender que esa es cruda y B es la natural, Sí, porque además se entiende, para que se entienda cronológicamente. cronológicamente. Yo voy a avanzar lo mismo, porque la leche cruda Es la es primera. posteriormente natural. Después la otra. Y después las otras. Entonces así se entiende Vamos cronológicamente avanzando. respecto del proceso de ordeña. Andrés Meneses. ¿Sí?
si me permite, está bien, podemos volver a redactarlo. No obstante, en el inciso segundo del artículo primero se dice: la expresión leche sin otra denominación es el producto de la ordeña de vaca. Cuando se menciona vaca es porque es vaca, que es la gran mayoría, pero cuando hay otra denominación es lo que hace la diferencia para denominar leche de cabra o leche de oveja, ese tipo de cosas. Por lo tanto, podría caber, sin modificar incluso el concepto de leche cruda, porque ya en el inciso segundo del artículo primero dice que se habla de la mayoría, que es leche de vaca, dice sin otra denominación. ¿Por qué? Porque el texto establece que cuando hay otra denominación esta se precisa. Sí, estamos de acuerdo. Leche a solas se va a entender que es de vaca. Leche de oveja, leche de etcétera, de otro mamífero. El punto es que también hay leche natural o leche cruda de esos animales y por tanto la definición no podría ser solo reducida a la vaca en este caso, porque podría haber leche recombinada, leche reconstituida o leche natural o cruda de cualquier animal, de los que tienen secreción mamaria. Entonces habría que corregirlo. Entonces entendemos, lo aprobamos en general y no sé si mandatamos. Perdón, Andrés Meneses, ¿usted iba a decir algo? Presidente, dos cosas. Con respecto primero a la leche natural, tenemos que tener claro que es una definición que hoy día no está contenida ni en el Códex Alimentario y tampoco en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y en consecuencia también tenemos que ver en su minuto las observaciones que Perú y Costa Rica hicieron a la incorporación de leche natural en este cuerpo normativo, dado que están señalando y haciendo presente lo mismo que estoy diciéndoles yo ahora. La norma del Codex STAN 206-1999 no establece definición para leche natural, por lo que cuál sería el sustento técnico científico para dicha definición que es natural y que no lo es. Hasta el momento, seguramente ustedes han visto que en muchos envases de leche destinada directamente al consumo del público, el concepto o la característica o adjetivo de leche natural se utiliza más bien con un fin o con un sentido comercial o de marketing. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos de acuerdo de que vender leche cruda es ilegal. Hay norma expresa que lo prohíbe en el Reglamento Sanitario de los Alimentos por los problemas sanitarios que eso podría generar. Y cuando hablamos de leche natural, también tendríamos que ver qué es lo que resulta más conveniente también para los productores del sur de Chile especialmente, dado que hoy día ya se está utilizando el término natural como un concepto de marketing que permite poder colocar más fácilmente los productos originarios acá. Pero no es nos parece que no es una definición que deba quedar contenida en una ley si vamos a decir que la leche natural va a ser aquella que ha sido sometida a todos los tratamientos térmicos que permiten dejarla inocua para el consumo humano, descartando, por ejemplo, la leche en polvo o la leche reconstituida. Por ejemplo, es una discusión que tenemos que tener y cuál es el sentido de establecer este concepto de leche natural, dadas las observaciones además que en este punto hicieron Perú y Costa Rica. Gracias, presidente. Senadora Aravena. Justamente por el argumento que da don Andrés, es que yo creo que debe ir. Primero porque ya efectivamente, y tú lo planteas, comercialmente se está instalando en todo el etiquetado, aún sin norma, el que diga leche natural. El que nosotros, como normalmente sucede en este país, estemos hoy día legislando en función de algo que ya existe. O sea, es mucho más sano desde el punto de vista del objetivo que tiene esta ley, de transparentarle al consumidor lo que está comprando, es que algo que está normalizado en la etiqueta, hoy día nosotros lo definamos. Y en el punto de la leche cruda, evidentemente es importante colocarlo, porque para quienes también hemos trabajado en el campo sabemos que la leche cruda, que no es posible comercializar, como tú dices, pudiera tener otro uso, incluso alimentación animal. ¿Por qué no? Entonces, dado el punto de que podría yo perfectamente como productora láctea vender leche para otro fin que no es el consumo humano, es importante que quede descrito leche cruda. Y del punto de vista que ya se ha normalizado el término leche natural en todos los envases y vamos a avanzar en leche reconstituida, leche recombinada, lo lógico es ir de menos a más. Leche cruda, leche natural, leche reconstituida, leche recombinada. Yo creo que ordena del punto de vista lógico de pensamiento y normaliza algo y lo legisla, algo que ya se está ocupando en la etiqueta. Así que yo no coincido y creo que sí hay que definirlo. Y yo agradezco este aporte de los diputados porque efectivamente nosotros cuando hicimos el proyecto no lo vimos y creemos que hoy día es necesario. Gracias. Diputado Hernández. Sí. Ratificar lo que ha manifestado la senadora en el sentido de que por uso costumbre somos de zonas lecheras, sí, por eso estamos de acuerdo absolutamente.
porque eso es lo que ocurre naturalmente. Si uno trae un producto extranjero, es natural, es fresco, es crudo, eso es lo que nosotros vemos. Hoy día se usa este término y por eso nosotros creemos que es importante definirlo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han señalado y tiene esta la definición de cruda y natural. No obstante, tengo observaciones a la definición. Respecto de cruda, yo entiendo que lo que diferencia la leche cruda de la no cruda, podríamos decir, natural y pasos posteriores, es la pasteurización, el tratamiento de ultra alta temperatura o la esterilización. Eso es lo que lo distingue. No así el enfriamiento o la estandarización de su contenido de materia grasa. No. Entonces aquí se va a entender que la leche cruda es cruda cuando ha sido sometida al enfriamiento o estandarización de su contenido de materia grasa. No pondría nada de eso. Y eso es irrelevante porque la leche cruda, aun cuando no ha sido sometida a enfriamiento o estandarización de contenido de materia grasa, sigue siendo cruda. Lo que hace que la leche sea cruda y no cruda es que no está pasteurizada. No está pasteurizada. Entonces, yo simplificaría la definición y pondría leche cruda de aquella que no ha sido sometida a ningún tratamiento. Y leche natural, la que sí ha sido sometida y que no es ni combinada ni reconstituida. Así es. Porque esa está pasteurizada, pero no es natural. Ya, ¿sí? Ya. El código dice leche cruda, la leche que no ha sido calentada a más de 40 grados ni sometida a ningún tratamiento que tenga un efecto equivalente. Esa es la mejor definición. Asimilarnos al código. Leche cruda. Voy a leer la definición de leche cruda, diputados. Diputado Hernández. Sí, es que hay el códex dice lo siguiente. Leche cruda es aquella que no ha sido calentada a más de 40 grados Celsius ni sometida a ningún tratamiento que tenga un efecto equivalente. Yo votaría por quedarme con esa porque está en el códex, entonces lo asimilamos. Sí, leche cruda. No ha sido sometida a ningún tratamiento. O sea, la que no ha sido pasteurizada. Presidente, si bien es cierto, estoy de acuerdo con la definición del códex, el alcance de lo que usted estaba diciendo antes es que, y tal como dice aquí el concepto, que no ha pasado por procesos térmicos. Procesos térmicos o para pasteurizar, o sea, con la temperatura hacia arriba, o en el enfriamiento, que significa congelar, no es congelar el término, que significa mantener en las condiciones de proliferación bacteriológica o de otro tipo de contaminantes cuando no se enfría. Cuando la leche no se enfría, se acidifica porque siguen los procesos de contaminación natural que tiene el proceso de ordeño normalmente. Entonces, bueno, estando de acuerdo con su propuesta, la verdad es que la definición actual dice procesos térmicos, que pueden ser hacia arriba en temperatura o hacia abajo para evitar cualquier tipo de transformación de la leche. Lo único que le falta a esta definición es que no tampoco estandarizable en términos de materia grasa u otro constituyente. Ahora, si la del códex, que es muy simple, es muy abierta, sirve, está bien, no hay problema. Pero esta definición no estaba mal. La otra posibilidad es decir, la leche cruda es aquella que no ha sido sometida a ningún proceso térmico. A ningún proceso térmico. Ni estandarización, pero se entiende que pero el proceso térmico es muy amplio, o sea, se entiende que es pasteurización, tratamiento a ultra temperatura o esterilización, ¿sí? Porque el efecto, porque el proceso térmico no la calentaron a 20 grados y no va a pasar nada, no pasa nada, no está pasteurizado. Pero yo le agregaría, para hacerlo más ordenado, lo mismo es como agregarle lo mismo. Pasteurización, tratamiento a ultra temperatura y UHT o esterilización. Mira, o sea, mira, propongo lo siguiente, como no está en la propuesta, ¿por qué no trabajas en una propuesta? Sí, nosotros la trabajamos, claro. Trabaja una propuesta para definición de cruda y de leche natural. Pero yo lo que yo entiendo sobre el fondo, leche cruda es la que no ha sido pasteurizada o tratamiento equivalente. Sí. O sea, de esterilización. Leche natural, la que sí. Y la leche natural, la que sí. Sí. Si es la que sí, la recombinada y la reconstituida también podrían entenderse como natural. Si no necesariamente, porque sí, pero la natural solamente, entonces aquí podríamos... yo creo que el sentido de la natural es la que no es ni reconstituida ni recombinada, esa es la propuesta. Exacto. Entonces lo que habría que hacer es agregarle... Que no se refiera a lo perdone, senadora, habría que agregarle a la leche natural, que ha sido pasteurizada, no sé qué lo más allá, pero además no ha sido
sometida a procedimiento de recombinación ni reconstitución. Tendríamos que agregarle esos dos apellidos para que no pueda tomarse como una leche reconstituida como natural. Sí, porque si no, se podría decir leche natural reconstituida o leche natural recombinada. Si es que si no se excluye. Perdón, senador. Deja de ser natural la recombinada y la reconstituida. Está dicho en el proyecto nuestro. Lo que pasa es que esto es un escalamiento. Es un escalamiento. La leche que sale de cualquier hembra es leche cruda. Cuando nosotros la enfriamos es para mantener sus condiciones tal como fueron extraídas. Pero no puede ser vendida en todo caso porque no está pasteurizada. Eso significa la eliminación de toda bacteria o de todo microorganismo que es capaz de contaminar o de afectar a la persona, a los consumidores. De tal manera entonces que el concepto de leche natural es esta leche que se estandarizó, se pasteurizó y que además dice aquí, la importancia de esta nueva definición radica en que permite al consumidor saber que la leche natural no es reconstituida o recombinada, porque en las definiciones posteriores va escalando. Perfecto. Ahí hay un punto, presidente, ¿me permite? Ahí hay un punto súper esencial. Toda leche reconstituida o recombinada tiene más de un proceso térmico. Y esa es la diferencia entre natural y reconstituido y recombinado. Esa es la diferencia. Tienen más de uno. Lo que nosotros queremos diferenciar, y por eso está entre medio del proyecto del código QR, es cuántos procesos térmicos ha tenido una leche, porque de eso puede depender mayor información para el consumidor y pueda discriminar si quiere consumir una que tenga 3 procesos térmicos o 4, porque no lo sabemos. No podemos distinguirlo hoy día de acuerdo a la legislación. Y por eso se hizo esta diferenciación. Una pregunta, ¿este proceso tiene algún impacto en el nutricional, en el producto? Según presidente, según los varios institutos, universidades nacionales, dice que no tiene efectos, salvo una universidad que es la Universidad Católica de Valparaíso, que por extraña coincidencia no tiene ningún convenio con ninguna empresa del sector. Yo no quiero suponer... No trabaja con ninguna lechera. Entonces, es ahí que ellos dicen que varios procesos térmicos afectan la calidad de la proteína. Si uno hace el análisis, va a decir proteínas totales, sí, está. Pero en la calidad de la absorción, cuando uno consume el producto, ya en la absorción en el intestino del ser humano, es diferente. Senadora Aravena. Yo propondría que, dado que estamos de acuerdo en esta consecución de definiciones que va desde cruda hasta recombinada, que es la más procesada, yo sugeriría que aprobemos el punto y nos comprometamos que enviamos de aquí a mañana, pasado mañana, entre todos, la definición, la redacción de todos los tipos de leche, y también agregaría que coincido plenamente que la desnaturalización de la proteína sucede a menos de 100 grados, por lo tanto es imposible del punto de vista de, o sea, una cosa es que nosotros pongamos un mínimo de proteína al contenido de una leche que denominamos leche, y otra cosa que alguien pueda decir que no hay desnaturalización de la proteína a 100 grados de temperatura, porque eso sería imposible. Y la proteína es justamente uno de los ingredientes más importantes, sobre todo para niños menores de 1 año en su crecimiento. Entonces, evidentemente sí denominamos leche una leche pasteurizada, pero decir que no hay ningún deterioro en la calidad de la proteína o en los contenidos, la verdad es que lo encuentro bastante difícil que eso podamos comprobarlo. Diputado Flores. Presidente, la misma línea. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué instamos a consumir leche? ¿Por qué se constituye en un elemento de principal importancia? Y es por la calidad de los aminoácidos que son los precursores y formadores de proteínas. No todos los aminoácidos son iguales, ni en su efecto en el organismo, ni tampoco en su labilidad. Hay algunos que son extremadamente sensibles al calor y hay otros que son más resistentes. De tal manera de que un proceso térmico, y por eso se cambió desde la pasteurización, ¿cierto? Que son menos de 100 grados, pero por más tiempo se cambió por una
temperatura de más de 120 grados hasta 140, pero en un par de segundos. Es una pasada muy rápida que no daña la estructura proteica. Por lo tanto, una pasada térmica para constituir leche en polvo y deshidratar la leche no pasa. Pero si hay procesos térmicos sucesivos, esto es, y hay trabajos en esa línea, y por esa razón se diferencia un concepto que es la proteína total a la biodisponibilidad de la proteína. No es lo mismo tener 1 gramo de proteína sin tocar que 1 gramo de proteína total que ha sido alterada. ¿Por qué? Porque la forma de esa proteína cambia con los procesos térmicos. Y si usted cambia la forma, no calza el enchufe, por así decirlo. Las cosas calzan en la biología en términos de receptores, en términos de cómo el organismo absorbe a través de las membranas y otros mecanismos una constitución física y química. Si uno cambia esa forma, esto engancha así, presidente. Si uno cambia la forma, esto ya no calza en ninguna parte y ese es un problema de biodisponibilidad. Si yo altero la forma de esa proteína, aunque siga pesando lo mismo, no me sirve para poder... Y ese es el muy burdo el argumento. Gracias, presidente. Andrés Meneses. Presidente, la verdad es que la mayor parte de las opiniones científicas que se dieron durante el año pasado a propósito del efecto que tienen los procesos térmicos sobre la leche son mayoritariamente contestes en señalar de que no existen alteraciones nutricionales a los productos lácteos tratados con tratamientos de alta temperatura. De hecho, varios de ellos dijeron que uno de los grandes inventos en la historia de la humanidad fue justamente la leche en polvo, que permite guardarla durante mucho tiempo y para hacerla también estar disponible para muchas más personas desde la más pequeña infancia. De hecho, una de las razones por las cuales se terminó en este país con la desnutrición infantil fue justamente gracias a la disponibilidad de leche en polvo. También Pero si esta ley lo que hace es informar, no se va a prohibir. Si efectivamente, este es un debate científico, o sea, en el cual entiendo que no habría consenso porque una universidad dice que afecta, la otra dice que no afecta. Eso es algo que tendrán que finalmente los consumidores decidir al momento de ver cuál leche adquieren o cuál leche no adquieren. El decir que es recombinada y reconstituida, si efectivamente hay buenos argumentos, como usted señala, cosa que es debatible, pero si es un argumento bueno, las empresas dirán, saben que va la reconstituida y la recombinada son lo mismo, y los otros dirán, no es lo mismo, y la gente tendrá que decidir. Pero lo que pretende esta ley es que informemos, no estamos diciendo la recombinada y la reconstituida no se va a comercializar. Así es. Estamos siempre diciendo que se informe. Entonces, no hay que temerle a la información, y que sea el consumidor el que decida, y algunos creerán una u otra postura, pero lo que no podemos hacer es que no esté informado adecuadamente. Presidente, perdone que insista, pero si al final el asunto o el núcleo del proyecto sigue siendo el que el consumidor esté lo mejor informado posible, bueno, nuevamente estamos también dando una orientación distinta al proyecto que es de la sanitaria. Yo ya sé que se aprobó por unanimidad el artículo que establece que esta modificación va en unos artículos nuevos al Código Sanitario, pero también es cierto que en estricto rigor la información adecuada al cliente tiene que ir orientada desde los dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de los derechos del consumidor como desde el punto de vista sanitario. Y al parecer, desde el punto de vista sanitario, presidente, dadas todas las opiniones que se dieron acá, parece que no existen mayores diferencias entre la leche reconstituida en polvo o leche fluida. Y además, también debemos hacer presente como Ejecutivo que estas definiciones también van a ser aplicables a todas las leches de cualquier origen que sean, incluida la leche nacional. Por lo tanto, el tratar de graduar las leches o las calidades de la leche desde la más buena o la más natural o la mejor hacia la más procesada, por decirlo en términos lo más elegantes posible, es un aspecto que se va a aplicar a la leche de todos los orígenes, incluida la nacional, porque la leche que se produce en Chile también se seca en su mayor parte en época de temporada, presidente. Nadie ha planteado que ser estricto en la información respecto de lo importado y no ser estricto en la información respecto de lo nacional. O sea, la información es para todos y por tanto en eso no hay. Y además el otro tema ya está
Entonces, quedamos pendientes de la definición que van a trabajar. Yo vuelvo a insistir en el punto. Dado que estamos de acuerdo en la consecución, en que empezamos con leche cruda y terminamos con recombinada, nos den el espacio de redactar, pero aprobemos el punto para avanzar en la votación y seguir adelante con el proyecto. Y dado que efectivamente la Cámara de Diputados tenía un mayor detalle de cada una de las leches, yo creo que nos vamos a ir ciñendo a la definición de ustedes y al Códex. Bueno, le damos la bienvenida a la diputada Sepúlveda y vamos a mandatar al equipo que prepare la definición, incluyendo reconstituida y recombinada, y que nos haga una propuesta de artículo 105 bis para la próxima sesión. Muy bien. Yo creo que lo importante es que leche, en este caso leche no solo, o sea, la clasificación no solo se aplica a la leche de vaca, es para todo tipo de leche, todo tipo de leche de origen animal, obvio. Así es. No lo que no es Porque si leche, no, no sería no lo leche. que no es leche y que se dice que es leche. Eso es lo primero. Y lo segundo, entendemos que podríamos ser pasos correlativos, que tienen que ser definidos en su orden cronológicamente, de menos a más. Primero la cruda es la que no se le ha hecho nada. Sí. Segundo, la natural. Tercero, la reconstituida. Y cuarto, la recombinada. Ese sería el orden correlativo. En eso habría acuerdo. Ya, ¿Sí? estamos de acuerdo. Diputado Hernández. Yo quiero advertirle, presidente, que todas estas definiciones las hicimos en la Cámara de Diputados. Yo creo que a lo mejor puede hacerse pequeñas correcciones, muy pequeñas, porque tienen una lógica, ¿ah? Y excluyen todo lo que significan los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos, ¿por qué se realizan, presidente? Por un problema de salud pública, nada más. Y cuando tiene varios tratamientos térmicos, si es la información, lo que dice el Ejecutivo en la última argumentación, nosotros deberíamos incluir incluso, nosotros habíamos solicitado en primera instancia que se colocaran en la etiqueta todos los procesos térmicos, 1, 2, 3, 4, o los que existiesen. Después aceptamos que fueran un código QR, que ya es una dificultad para el consumidor, pero esperamos que los cambios tecnológicos sean tan veloces que en definitiva la gente pueda optar también a esa información rápidamente. El celular. Claro, exactamente. Sí, no, sí, quedamos súper Quedamos en eso. ¿Ah? Pero quiero advertirle que eso tiene una situación exclusiva, pero de todas maneras tiene que alterar el producto natural, el producto crudo, lo altera, pero con una condición de que es mejor para la salud pública. Presidente, yo creo que es importante hacer una precisión porque lo que argumentó el Ejecutivo recién tiende a confundir. Y tiende a confundir lo que aquí quede dicho. Nosotros no estamos diciendo que la creación de leche en polvo sea dañino para la salud. Nunca lo hemos dicho. Un proceso térmico, si está bien hecho con la tecnología adecuada, no tiene ningún problema para la conservación de esa leche porque se deshidrata. Lo que nosotros estamos diciendo es que procesos térmicos sucesivos, se calienta una vez, se calienta otra vez, se calienta otra vez, eso va alterando la calidad de la leche. Eso es lo que estamos diciendo. Y lo único que estamos diciendo, en la misma línea de su razonamiento, presidente, es que la comunidad decida. Nosotros queríamos colocar todos los procesos térmicos. Bueno, el Ejecutivo dijo que no, finalmente terminamos que quedara lo que dice el diputado Hernández en un código QR que cualquiera con el teléfono celular puede ver cuántos procesos térmicos tiene. Y fin de la historia. Pero no estamos demonizando la leche en polvo en ningún sentido. Estamos diciendo de que el número de procesos térmicos debe quedar informado para que la gente informada tome decisión. Vamos a votar. Perfecto. Entonces, yo creo que tenemos acuerdo, diputada Sepúlveda. Presidente, yo me vengo integrando porque estaba en una comisión investigadora que acaba de finalizar, entonces voy a poder venir ahora sucesivamente. Pero primero yo quiero destacar y agradecer a la diputada Aravena, a la senadora Aravena, ¿no es cierto?, esta coordinación que hemos tenido desde el Senado y la Cámara, que ha sido inédita además, inédita, desde el punto de vista de cómo podíamos fusionar estas dos, ¿no es cierto?, mociones parlamentarias, y agradecerle al Senado esta coordinación. Y ratificar lo que ha planteado tanto el diputado, nuestro presidente, ¿no es cierto?, de la corporación, como el diputado Hernández. Nosotros hicimos una investigación, además, con muchas universidades que vinieron, ¿no es cierto?, a darnos esta explicación desde el punto de vista de cómo cambia nutricionalmente la leche con estas variadas sistemas, ¿no es cierto?, térmicos, y que van complicando la calidad nutricional. Porque se divide la proteína, ¿no? Se divide la proteína, se desnaturaliza. Entonces, la idea es... y lo más importante, lo conversábamos con el diputado Velázquez, en cómo, y lo estaba diciendo, mira, yo quiero ver con el punto de vista del usuario.
O sea, saber qué es lo que estoy tomando, saber lo que estoy tomando. Y que la industria, ¿no es cierto?, entienda que aquí lo más importante es la información, que el usuario, que va a haber una combinación entre esta información y el precio, sin duda, pero que la persona, que la familia sepa lo que está consumiendo. Bueno, y ojalá podamos hacer esto lo antes posible, ley de la República. Entonces quedaríamos a la espera de la propuesta. Pasamos, todavía tenemos tiempo, sí. Pasamos a el artículo, página 7. Presidente, sugiero aprobarlo en general y después lo ratificamos las definiciones que ven. Lo vamos a aprobar sobre la base de los criterios que aquí establecimos. Sí, así es. El orden cronológico, de menos a más, podríamos decir, y que sean excluyentes los conceptos. Así es, para que no se confunda. O sea, la natural no puede ser ni reconstituida ni recombinada. Por lo tanto, podríamos decir que estos son vallas que se van saltando. Valla que se salta, y esta es la definición. Valla que se salta no significa que sea el mismo tipo de leche respecto a las vallas sucesivas. Cada valla que se salta, que hay que saltar, va marcando una diferencia. Eso tiene que quedar claramente delimitado. Claro. Hay un par de observaciones de países de la OMC, como la de Nueva Zelanda, que está en el informe que deben tener a la vista por si se considera no su pertenencia, también de Perú, me parece. Bueno, vamos a la página 7. Es que las definiciones son las 4. Ya está aprobado eso. Sí, lo aprobamos. Y si hubiera alguna modificación que hacer sobre la base de las dos primeras, se hace el cambio. Sí. Presidente, entonces estaría aprobado en general las definiciones de leche natural. De cruda y recombinada, ¿ya? O sea, estarían pendientes. De cruda recombinada. Perfecto, ¿están pendientes las demás definiciones con respecto? No, están todas. O sea, nosotros vamos a hacer una redacción en función de los acuerdos tomados acá. Para ordenarlo hacia abajo. Si hubiera algún cambio, lo volvemos a revisar. ¿Tiene observaciones sobre la reconstituida y recombinada del Ejecutivo? No. Bueno, es que también lo que usted acaba de señalar, presidente, con respecto a la definición que se plantea de leche reconstituida, también se hace presente que el Códex hoy día no contiene una definición de leche reconstituida. Lo que sí contiene son definiciones de productos lácteos reconstituidos, que no es exactamente lo mismo, porque una cosa es la leche y todas las demás cosas son aquellas que se fabrican a partir de la leche. Y por lo tanto, debiéramos también analizar en su mérito las observaciones que hizo Nueva Zelanda a este respecto, sobre todo considerando lo que usted mismo acaba de señalar, en cuanto a esta dicotomía que tenemos hoy día entre el Códex, por una parte, que no tiene definición de leche reconstituida, y el reglamento sanitario, por otra parte, que sí la tiene, y aparentemente no se han producido mayores problemas desde el punto de vista del comercio internacional. Por lo tanto, en principio las normas nos parecen inocuas, pero deberíamos revisarlas. Debiéramos hacernos cargo de cuáles son las cosas que está diciendo Nueva Zelanda en este punto. ¿Qué propone el Ejecutivo en concreto? Vuelvo a reiterar que si tiene observaciones o aportes, que por favor los haga llegar para efectos de revisarlos. Lo que pasa es que nosotros, usted sabe, Andrés, que tenemos la mejor disposición de escuchar la posición del Ejecutivo, aunque no necesariamente la compartamos. En esta materia es evidente que la Comisión no ha compartido muchos de los criterios planteados por el Ejecutivo. Pero lo concreto es que si se opone a algo, tiene que plantearnos cuál es la alternativa, y porque eso es lo que podemos nosotros someter a votación. No es, por eso el otro pareciera que se opone al proyecto, pero que es una alternativa lícita también. Pero cuando no hay una alternativa, pareciera que la oposición fuera al proyecto y no a un contenido específico. Entonces, si el gobierno tiene alguna observación concreta, que la haga, que plantee cuál es su alternativa y la sometemos a votación, que la argumente, escucharemos los argumentos, nos formaremos la convicción y lo someteremos a votación de la comisión. Ya. 105 ter. Permite, no que llegue en el mismo minuto, porque yo creo que ojalá el Ejecutivo, si ya tiene el proyecto, entonces que pudiera enviar lo antes posible las indicaciones, porque yo creo que deberíamos estudiarla también con nuestros asesores. 105 ter. 105 ter. Producto lácteo es aquel obtenido mediante cualquier elaboración de la leche que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. Para su elaboración debe ser, ¿no? Porque de producto es para su elaboración, ¿no? Para la elaboración del producto lácteo. Debería ser para su elaboración, ¿no? Sí. Y no ya. Sobre este inciso del primero del artículo 105 ter, se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Entre Meneses? Solo hago presente, presidente, que la definición que acaba de leer la secretaria de la Comisión es la misma del Códex
y esa definición habla de la elaboración, no de su Ya. elaboración. Entonces mantenemos la elaboración porque es la del Códex. Ya. Ya. Se mantiene con la porque es para que sea textual a la del Códex y no se reemplaza por su. ¿Habría acuerdo? Sí. Unánime. ¿Alcanzamos a ver el queso? ¿Lo leo? Sí. Queso es el producto madurado o sin madurar, sólido o semisólido, obtenido coagulando leches líquidas descremadas, parcialmente descremadas, crema, crema de suero, suero de queso o suero de mantequilla debidamente pasteurizado o una combinación de estas materias por la acción de cuajo u otros coagulantes apropiados, enzimas específicas o ácidos orgánicos permitidos y separando parcialmente el suero que se produce como consecuencia de tal coagulación. Nosotros ahora la cogimos. Estamos de acuerdo. Sí. Perdón. Estamos de acuerdo nosotros. Sí, me dice que los paréntesis en el texto de la ley no corresponde, así que Ya, pero ya habría que habría que poner coma o Sí, sin votación correspondiente. es un Tales detalle. como, Sí, ¿ah? así es. Tales como enzima específica o ácidos Sí, orgánicos tales permitidos. como yo creo en vez de la... Ya, sobre esta definición, porque tuve un problema de que había una leche, un queso que no era Que no era queso, hay queso. una Por eso es denuncia, muy importante porque la gente colocarlo. entiende que el queso viene de la leche. O sea, claro, Es eso como- entendíamos. Pero como ahora Eso leche es cualquier entendíamos. cosa, Sí, hay leche de coco, entonces podría Sí. haber sí, hoy día es leche de ultra almendra. necesario agregarlo. carne de soya. Sí, es ultra necesario agregarlo. Entonces, Carne vegetal. así que sobre esta definición, No, yo no tengo celos. Andrés. Una consulta, presidente. Me parece que en la versión original o preliminar trabajada entre los senadores y los diputados no venía incluida la definición de queso. Sí, yo puedo dar una respuesta a eso al Ejecutivo. Efectivamente, lo tenían ustedes, nosotros no. Fue un punto de discusión, pero uno tiene que aprender de lo que está sucediendo en el entorno. A partir de la mala situación de denominar un queso que no es queso, que fue algo público, que de todo conocimiento, es que nos pareció muy relevante incorporar esta definición y no dejarlo aparte, no dejarlo fuera. Sería absurdo, dada la situación que hoy día plantea el país, en que incorporemos. Así que la decisión unánime de los senadores fue incorporar queso. Eso es el motivo. Efectivamente no estaba en la nuestra, pero sí estaba en la de ellos. ¿Sí? No, pero es que ya lo aprobamos. ¿Tiene alguna objeción con el texto? Yo insisto, sobre el proyecto. Insisto, presidente, sobre Sí. el texto de la Sí. definición de queso, quisiéramos también revisar algunos aspectos, porque la definición está bien, nos parece que está bien orientada, porque en el fondo está recogiendo elementos de la definición que hoy día ya existe de Sí. queso en el reglamento sanitario de alimentos y también del Códex. Lo que pasa es que el Códex se pone en una serie de casos adicionales que no son solamente los que están establecidos en el RCA. Entonces, quería consultar, presidente, si podemos también hacer llegar una propuesta con algunas precisiones o algunas exclusiones en cuanto a esta definición, asumiendo que ustedes quieren definirla también en este proyecto de ley. Eso es todo, presidente. Ese es el acuerdo que, o sea, todo lo que, pero por escrito, la propuesta concreta. Porque nosotros nos tenemos que pronunciar sobre la propuesta concreta. Ya. Propongo que quedemos hasta acá porque tenemos un problema con la ¿Está hora. aprobado esto? Voy a levantar la sesión y vamos a hablar sobre. Pero votemos el del queso, si estamos todos de acuerdo. Vamos a votar entonces Sí, el el queso. queso del Ejecutivo quiere que no se vote. No, pero ¿Hay no, algún otro? Vamos a no, hacer- que traiga después votémosla nomás y después cuando traiga la observación. Voy a hacer lo la vemos. misma pregunta que hice en el primer artículo. ¿Algún parlamentario secunda la postura del Ejecutivo de postergar la votación sobre el queso? No. Ninguno. Podríamos entonces que unánimemente se quiere votar. Votamos entonces. Voy a hacer economía procesal porque estamos en la hora. ¿Algún diputado o senador se opone a esta propuesta? No. ¿Podemos aprobarla por unanimidad? Sí. Y le voy a pedir que se queden, voy a adelantar la sesión, pero le voy a pedir que se queden. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta, porque estamos en la hora. Ya. Ya fuera de...